Ya. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a este Home Lab de residuos sólidos. Hoy vamos a aprender algunas de las propiedades más importantes de los residuos que se utilizan para el momento de la recolección, el aprovechamiento o la disposición final de estos. ¿Cuál es la importancia? En el momento de hacer la recolección, las empresas de aseo requieren saber el volumen promedio de generación de residuos para saber qué vehículo deben enviar y en qué frecuencia de viajes. Es por esto que variables como el volumen va a ser fundamental a la hora de hacer el ejercicio de los residuos sólidos. Para el día de hoy vamos a tener residuos sólidos de un día de generación en un hogar con 3 habitantes. Los residuos los separamos previamente en orgánicos, todo lo que tiene que ver con cáscaras de cualquier tipo de fruta o verdura, cáscaras de huevo y cualquier otro elemento que sea orgánico o degradable. Separamos también el plástico y separamos el papel y cartón. Los demás tipos de residuos, como el metal y el vidrio, son muy escasos, por lo que no lo tuvimos en cuenta y tampoco se generaron en este momento. El laboratorio está compuesto de 3 partes. Vamos a ver la primera propiedad, que es la densidad, que es la relación de la masa sobre el volumen. Vamos a calcular la masa y el volumen. Vamos a ver en el segundo apartado el tema de la caracterización de los residuos, qué porcentaje es del total generado en el día. Y finalmente vamos a ver en la tercera parte la humedad de los residuos orgánicos. Esto se va a hacer con 3 residuos puntuales que van a ser cáscara de tomate, cáscara de plátano y cáscara de papa. La idea es identificar el porcentaje de humedad que presentan este tipo de residuos, y esto es importante cuando llevamos a un relleno sanitario, pues esto nos va a ayudar a mirar qué tan fácil se degradan en el ambiente, qué tanta cantidad de lixiviados pueden generar. Vamos a empezar entonces con la primera parte, que es la densidad de los residuos sólidos. Aquí vamos a pesar primero los diferentes tipos de residuos y luego, mediante unas fórmulas, vamos a calcular el volumen. ¿Listo? Entonces aquí tengo los residuos sólidos. Vamos a ponernos, primero el tapabocas, siempre con los elementos de protección personal. Aquí vamos a utilizar la gramera. Les recomiendo que sea digital. Cuando es así análoga es un poco más difícil el cálculo exacto. Vamos a necesitar un metro o, en su defecto, una regla. Vamos a necesitar un esfero y el cuaderno para apuntar los diferentes datos del laboratorio. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a pesar. En la gramera vamos a colocar nuestro balde de residuos sólidos, con cuidado, para encontrar cuál es el peso total que tiene. ¿Listo? En este caso está diciéndonos que tiene un peso total de 2,40, 2 kilos 40 gramos. Entonces lo vamos a anotar. Entonces, chan en ordinario, 2,40, 2 kilos 40 gramos. Listo. Y para saber el volumen, mediante el metro, vamos a mirar la relación de la altura, el radio, y vamos a hacer la cuenta cuánto nos da. En este caso es importante para el volumen contemplar solamente hasta donde están los residuos sólidos, no todo el balde, pues como podemos observarlo, realmente no está sino a la mitad de su capacidad. Entonces, la altura está sobre los 18 centímetros, vamos a anotar por aquí, 18 centímetros, y el radio, que es la mitad del diámetro, está en 15 centímetros. Con estos dos datos vamos a sacar el volumen de nuestros residuos, ¿de acuerdo? Bien, vamos ahora a trabajar con el plástico. Miren que acá nosotros estamos utilizando bolsa blanca, como lo dice la norma, para los residuos que son aprovechables. ¿Listo? Entonces el peso del plástico está en 640 gramos. También lo anotamos. 640 gramos. Y el volumen está en 17 centímetros por 15 centímetros. Ya vamos a hacer los cálculos correspondientes.
Para el caso del papel y cartón, no vamos a emplear como tal la caneca, dado que está muy compacto los residuos. Vamos a pesarlos directamente y vamos a encontrar que pesan un total de 700 gramos. Lo vamos a anotar. 700 gramos. En este caso, para hallar el volumen, como no tenemos el recipiente, lo vamos a calcular directamente. Esto se calcula con la fórmula base por altura por el ancho. Entonces decimos que de alto tiene 25 centímetros, de ancho va a tener 6,5 centímetros. Bueno, disculpen el inconveniente ahorita con la ramera. Se tiene una base que le puse adicional para poder colocar bien las baldes o las canecas de residuos, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a continuar. Habíamos calculado ya el volumen de los tres tipos de residuos. Habíamos calculado ya el peso. Este peso no es el definitivo, pues cada caneca hay que descontarle también el peso del material en donde está contenido. La idea es solo encontrar el volumen del residuo en sí, el peso, perdón, del residuo en sí. El siguiente proceso que vamos a hacer es compactar los residuos. Para compactarlos voy a generar presión con el pie en cada uno de los tipos de residuos para disminuir el volumen en el que se encuentran. Y de esta manera saber cuál es el grado o la densidad que tiene la diferencia entre la densidad aparente y la densidad máxima a la que puede llegar en su casa. Para el caso del papel y el cartón tenemos una caja, que es la única que se podría compactar, porque lo otro es un cuaderno, que ya de por sí pues las hojas ya están bien prensadas. Lo único que hay que realizar es fuerza y presión para lograr que el cartón se aplane lo que más se pueda y de esta manera volver a tomarle las medidas correspondientes. Anteriormente nos había dado 6,5 centímetros el total de uno de los lados, que es el grosor, y ahorita con la compactación vamos a mirar cuánto queda. Ahorita alcanzó a bajar a los 4 centímetros, lo que quiere decir que la caja era lo que más tenía o lo que más le daba volumen al producto. Entonces vamos a colocar aquí 4,5 centímetros. Listo. Para el plástico, tiene una botella plástica y tiene varios recipientes plásticos. La idea es tratar de estrujarlo lo más posible para lograr disminuir su volumen. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver. Vamos a ver ahora. Esta alcanzó a bajar 2 centímetros, por lo que bajó de 17 a 15 centímetros. Y para el caso de los orgánicos, vamos a utilizar una bolsa en el zapato para evitar pues ensuciarnos, por lo que tiene residuos de cáscaras y otros de la cocina, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer el ejercicio, logrando la mayor compresión posible para disminuir el volumen total, ¿de acuerdo? Quitando de una vez la bolsa, que ya va a estar entrada también. Vamos a dejar un ladito y vamos a volver a calcular el volumen. En este caso de los orgánicos sí disminuyen bastante su volumen hasta los 10 centímetros, se ve un poco más la reducción. Listo. Ya con este nuevo dato vamos a calcular el nuevo volumen. Ahora, para el peso lo que vamos a hacer es, aquí sí voy a usar tapabocas. Vamos a retirar nuestra bolsa y a pesar únicamente el recipiente, ¿de acuerdo? El recipiente tiene un peso de 520 gramos.
Este valor se lo vamos a descontar a el peso inicial. Lo mismo vamos a hacer con el plástico. Este pesa 440. Bien. Y recuerden que en el tema del papel no utilizamos el volumen completo del recipiente, sino pesamos directamente el papel. Para la tercera parte, que le vamos a dejar los resultados al final del video, vamos a coger cáscaras, como les había mencionado, de tres tipos de residuo orgánico normal o común, que son cáscaras de plátano, cáscaras de tomate y cáscaras de papa. Lo que vamos a usar son latas, como en este caso. Le vamos a abrir un pequeño agujero, la cerramos por la parte superior una vez consumida, agregamos el residuo allí y lo vamos a pasar al fuego por 2 horas para retirarle la humedad. Y lo que vamos a hacer es pesar la lata vacía, recogemos el peso, que en este caso estamos hablando de 18 gramos, el peso con el residuo, que en este caso el peso del residuo no es más de 4 gramos, y luego cuando termine el proceso de calentamiento, donde vamos a retirar la humedad, vamos a hallar el nuevo peso. Al hacer la resta de ambos vamos a encontrar cuál es el porcentaje de humedad. ¿Listo? Los resultados se los vamos a dejar al final del video. Muchas gracias.